Ese que veis ahí es un amigo. ¿Habéis visto eso? Es patético, ¿no creéis? Os preguntaréis qué hace despierto, qué hace dando vueltas en la cama. Pues es la quinta noche sin poder dormir bien. Las primeras noches pensaba que era porque tenía muchas preocupaciones, que si trabajos, que si exámenes, he dicho ya trabajos. Esta es su historia. Bueno, en realidad es mi historia. Ahí me tenéis casi las 5 de la mañana y yo sin poder pegar ojo. Yo era el hombre más simpático del mundo hasta que este problema de insomnio arruinó mi vida. Yo ahora por la mañana con mi doble expreso para poder despertar mi ser persona, me dispuse a investigar un poquito más acerca de este problema. Y bueno, indagando un poquito más acerca del insomnio, descubrí algunas causas que podían originar este problema y algunas soluciones. Y descubrí la intención paradójica. Nunca había oído hablar de esta técnica y vi que la única diferencia es que su objetivo es no dormir. A ver. ¿Cómo que no dormir? Busqué un poquito más y bueno. Hoy, en Equipo de Introspección, nuestros compañeros han salido a la calle para entrevistar a la gente de a pie sobre un tema de especial relevancia en estos días. ¿Realmente sabemos lo que es la intención paradójica? La respuesta se la mostramos a continuación. Bueno, Susana, aquí estamos en directo con María, quien ha decidido responder a nuestras preguntas. María, ¿sabes qué es la intención paradójica? Pues, ¿qué te puedo decir? He oído hablar de ello, pero ahora mismo no sabría explicártelo. Bueno, pues no te preocupes. Muchas gracias por tu colaboración. Susana, parece que no es un término muy conocido por aquí, pero vamos a seguir con las entrevistas. ¿Intención qué? ¿Intención paradójica? ¿No era eso algo de los sueños? Vamos, responde, te han preguntado a ti. Yo sé lo que es la intención paradójica, lo que pasa es que ahora no me acuerdo, ¿sabes? Disculpe, ¿usted sabe lo que es la intención paradójica? Pues si te soy sincero, no tengo ni la menor idea. Como hemos podido comprobar, Susana, parece que existe un desconocimiento general sobre el tema. Gracias, Jorge. Nuestros espectadores pueden estar tranquilos porque tenemos preparado un vídeo sobre qué es la intención paradójica. Permanezcan atentos. La intención paradójica es una técnica de intervención psicológica en la que el terapeuta, con ánimo de ayudar al paciente, promueve la continuación del problema e incluso su empeoramiento. Para simplificar el asunto, podría decirse que hay determinados problemas que están agravados por los intentos de control que la persona hace sobre él mismo. En estos casos, el terapeuta deberá indicar de forma clara al paciente que debe mantener, provocar, empeorar o modificar los síntomas del problema o enlentecer voluntariamente alguna mejoría que se produzca en él. Así, si se eliminan los intentos de solución de la conducta problema o el manejo inadecuado de los síntomas, se impide que el paciente lleve a cabo estos mecanismos de solución que son los causantes del mantenimiento de la conducta problema. Para resumir, la idea principal es provocar cambios en las actitudes y reacciones de las personas ante situaciones de estrés o malestar, tratando de desmontar el vínculo vicioso que suele haberse generado, pautando precisamente lo más temido. ¿Cuáles serán los efectos paradójicos que se producen al intentar mantener el problema? En un caso, puede que la persona adquiera el control para hacer aparecer un efecto que antes era involuntario e incontrolable. Por otro lado, puede que al intentar provocarlo deliberadamente, este no se produzca. En cualquier caso, se estaría logrando un efecto beneficioso para el paciente, controlando o eliminando el problema.
Volviendo al esquema anterior, esta técnica se puede aplicar a muchos problemas que, como hemos dicho antes, se mantienen por intentar controlarlos de forma inadecuada. Un ejemplo de ello sería el TOC, en el cual se producen compulsiones a consecuencia de las obsesiones, lo que lleva a intentar controlar dichas obsesiones. Sin embargo, como consecuencia se realizan más compulsiones. La ansiedad es otro ejemplo, ya que los síntomas físicos, como la taquicardia o la sudoración, conducen a un intento de eliminar esta sintomatología. Consecuentemente, la ansiedad aumenta. Otros ejemplos de posibles usos son insomnio, hablar en público, fobias y enuresis. Todos estos ejemplos tienen algo en común, y es que son causados por 3 condiciones. En primer lugar, se da la angustia por la expectativa de fracaso. Por ejemplo, una persona puede pensar que no será capaz de calmar su taquicardia cuando se inicia la ansiedad. En segundo lugar, se da la expectativa de bloqueo al no poder responder adecuadamente a las situaciones que se presentan. Por ejemplo, esa misma persona también se verá limitada a no salir a espacios públicos por miedo a sufrir de su ansiedad. Por último, se da la resistencia al cambio por la presencia de beneficios derivados, también conocidos como ganancias secundarias. Siguiendo con el ejemplo, la persona con ansiedad puede mantener inconscientemente su malestar para recibir un apoyo social que no obtendría de otra forma. Por otra parte, se elegirá esta técnica ante un determinado perfil de pacientes. Podrá aplicarse en aquellas personas desafiantes y oposicionistas, en pacientes que experimenten la falta de control sobre su comportamiento, en personas que sufran de una elevada ansiedad anticipatoria o en determinados casos en los que el paciente realice conductas que mantengan o agraven el problema. Una vez presentada la técnica y sus múltiples aplicaciones, es importante explicar la fundamentación teórica sobre la que se sostiene. La intención paradójica tiene 4 teorías que le sirven como base para explicar su eficacia. Estas son teoría del control mental irónico, teoría del doble vínculo, teoría de la descontextualización del síntoma y teoría de la ansiedad recurrente. En la teoría del control mental irónico se propone que si intentamos controlar nuestras propias experiencias internas de manera activa, puede que suceda precisamente lo contrario a lo que pretendíamos. Por ello, intentar suprimir el pensamiento no es la solución. Una estrategia adecuada sería atender el problema e intentar manejarlo, siendo esta la base de la intención paradójica. La teoría del doble vínculo parte del planteamiento de un dilema comunicativo, es decir, cuando están presentes 2 o más mensajes que son contradictorios, la persona únicamente puede atender a uno de ellos, descartando el otro. En esta situación se tiene la sensación de que se está cometiendo un error, de que estamos atendiendo a lo equivocado, lo cual acaba provocando confusión, ansiedad y sufrimiento. En general, esta situación se da en la vida cotidiana cuando las personas tienen que tomar una seria decisión mientras reciben mensajes conflictivos, lo cual les causa mucha ansiedad. La teoría de la descontextualización del síntoma se basa en la idea de que el contexto y el modo en el que ocurre la conducta problemática tienen un importante significado para el paciente, lo cual favorece el mantenimiento del problema. Por ejemplo, si tenemos ansiedad ante los exámenes y estos se realizan siempre en una aula determinada o con un procedimiento específico, ese mismo contexto acabará siendo desencadenante de la ansiedad. Es por esto que si descontextualizamos el problema, podremos desvincular esa conducta problema a la situación fijada. Lo recomendado sería promover un cambio en el contexto del síntoma. Por ejemplo, además de hacer exámenes en ese aula, se podría usar para otras actividades distintas. Esto hará que el contexto pierda su significado y supondrá una salida para este círculo vicioso. La teoría de la ansiedad recurrente parte de la idea de que si anticipamos las consecuencias negativas de la ansiedad, lo que ocurrirá es que se elevarán los niveles de la misma, teniendo como consecuencia un deterioro de las conductas habituales. Este proceso se convertirá en un bucle, el cual solo resulta en un progresivo aumento de la ansiedad. Ante esto, la solución, paradójicamente, consiste en pedir a la persona que se enfrente a esa situación catastrófica. Cuando se exponga a esto, estará acabando con la ansiedad anticipatoria y se finalizará definitivamente el bucle. Una vez que se han revisado las 4 teorías que sustentan la técnica, podemos pasar a su aplicación. La intención paradójica consta de 6 fases de intervención. Primero se evalúa el problema. Lo indicado es hacer un análisis funcional y comprobar, como hemos dicho antes, qué es la lógica del paciente lo que mantiene el problema. Después, trataremos de delimitar el síntoma o la conducta problema en función de los datos de la fase anterior. A continuación, se hará la prescripción del síntoma, es decir, se pedirá al paciente que intente de manera activa provocar y mantener su problema. A medida que la terapia vaya haciendo efecto, es importante hacer ver que el éxito se debe a los efectos de la intención paradójica. También se deben programar las posibles recaídas como parte del proceso. Que el paciente vuelva a intentar hacer desaparecer el problema y que acabe agravándolo es normal y debe ser comentado para evitar mayor repercusión. Por último,
Una vez logrados los efectos esperados, se debe planificar un seguimiento para asegurar que los cambios sean duraderos y eficaces. Durante la intervención, se pueden realizar los siguientes cambios paradójicos como parte de la técnica. En primer lugar, la prescripción del síntoma consiste en pedir al paciente que busque y provoque de forma voluntaria los síntomas que está tratando de evitar en aquellas situaciones en las que suelen aparecer. Por ejemplo, que trate de sentir el golpeteo del corazón en la taquicardia cuando experimenta la ansiedad o que incluso trate de provocársela. Esta estrategia suele emplearse cuando la persona afirma no tener control de sus pensamientos, respuestas psicofisiológicas o comportamientos. En la restricción paradójica y contención del cambio, el terapeuta debe indicar al paciente que tiene que rechazar el cambio buscado e incluso puede llegar a prohibirlo. La intención detrás de esto es que, contrariamente a lo esperado, se acelere o se inicie el proceso de cambio. El cambio de postura se basa en que el terapeuta adopte la visión catastrofista del paciente de manera exagerada. Es útil en personas que buscan la aprobación de los demás a través de quejas o en casos de pacientes desafiantes que retan al terapeuta. La confusión y la interferencia pueden ser muy eficaces. Cuando el discurso del paciente es ambiguo, escueto y se percibe resistencia a expresar el problema claramente, puede ser útil utilizar un discurso impreciso y vago por parte del terapeuta. Al no entenderle, es probable que el paciente utilice un discurso más preciso con el fin de que el diálogo sea más comprensible. Por último, y en referencia a la utilización del paciente y a la anticipación de resultados, se le advierte de que se conseguirán resultados contrarios a los deseados, indicándole que la situación va a ser más difícil y molesta de lo que cree. Por ejemplo, ante un problema de insomnio, se le diría al paciente que le será aún más difícil que antes poder dormir. Y en ese momento me di cuenta que necesitaba ayuda urgente. Es la cuarta sesión que tengo hoy con la psicóloga y la verdad que tengo bastante confianza en ella. Por fin hoy vamos a aplicar la técnica de la intención paradójica y bueno, espero que me salve de este problema, porque sinceramente yo ya no puedo más. Bueno, José, esta ya es nuestra cuarta sesión. Como ya sabes, hemos terminado el periodo de evaluación, así que vamos a empezar ya con la aplicación de la técnica que me comentaste, la intención paradójica. Sí, me acuerdo. ¿Qué tal te sientes? ¿Te sientes preparado para ello? Bueno, estoy un poco harto ya, la verdad. Bueno, pues la intención paradójica es una técnica que consiste en hacer básicamente lo contrario a lo que estás intentando. Es decir, en lugar de intentar dormir, vamos a intentar no dormir. Vale. Puede parecer una técnica compleja, pero creo que acorde a tu problema puede ir muy bien. ¿Sí? Vale, vamos a intentarlo. Vale, pues lo que necesito es que te imagines en tu cama, que cierres los ojos, te pongas cómodo. Mantén los ojos cerrados y focaliza tu atención en no dormir. No te distraigas pensando en otra cosa que no sea mantenerte despierto con los ojos cerrados. Debes mantenerte despierto el máximo tiempo posible. Si en algún momento ves que el sueño viene y notas que te estás quedando dormido, sigue intentando mantenerte despierto. No hagas ninguna actividad como levantarte y encender la luz. Simplemente permanece en la cama con los ojos cerrados, enfocándote en no dormir. Si ves que ha pasado cierto tiempo y no te has dormido, no te asustes, es una buena señal. Significa que estás haciendo el ejercicio adecuadamente. Si no lo consigues y finalmente te quedas dormido, debes levantarte a la hora prevista sin permitirte ninguna siesta. A la noche siguiente, repite de nuevo la misma secuencia. Esta es mi historia. Después de 8 noches, conseguí acabar con el insomnio y por fin puedo decir que ya puedo dormir.